Buenas noches con todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro estudio de las raíces hebreas de las Sagradas Escrituras y de nuestro intento de la unificación de la espiritualidad con las ciencias. Esta noche hablaremos acerca de la caída del Adán y de la relación con la genética y con los elementos esenciales para la creación del ADN del ser humano. Para lo cual vamos a iniciar leyendo un verso en el capítulo 3. En el capítulo 3 del libro de Génesis, 3:19 me parece. Bien. El capítulo 3 de Génesis, el versículo 19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El verso que estamos leyendo generalmente se ha utilizado en la forma literal, la versión literal, que naturalmente tiene cierta correspondencia. Si nosotros, nuestro cuerpo, fue tomado de la tierra o es tierra, ¿sí? Si es que cuando venga la muerte, dice, polvo eres y al polvo volverás. Este es un verso que generalmente inclusive se recita en los funerales, ¿no? Para recordarnos de dónde salimos y a dónde vamos. Nuestros restos pasan a formar parte de la tierra, se convierten finalmente en polvo. Es decir, nos desintegramos. Pero lo que tenemos que recordar es que la escritura es un libro espiritual y es un libro que trata los asuntos espirituales. Por tanto, vamos a analizar este texto bajo la perspectiva de las raíces hebreas, tomando en consideración cómo fue escrito el libro, con qué palabras, con qué estructuras, con qué pensamiento fue escrito. El libro de Génesis es como lo conocemos en la versión en español. Pero este libro, en la versión original, no se conoce como el Génesis. El Génesis más bien es una palabra tomada del griego. Pero aún en griego, en latín, hay influencias del concepto de la procedencia de lo que significa el libro del Génesis. Vamos a escribir un poquito acerca de Génesis. A ver. Génesis. Génesis habla del principio. ¿Sí? Pero viene de una raíz. ¿Sí? Y vamos a analizar la raíz. ¿Sí? Que tiene mucha relación con el hebreo. Gen
en realidad en hebreo se pronuncia de una forma suave como gen, ¿no? En hebreo, gen se escribe con 2 letras. Entonces vamos a escribir en hebreo con la letra gimel y la letra, la letra nun, ¿no? Gen o gen, ¿sí? Se escribe en hebreo como gimel nun, gimel nun, y por lo tanto también podemos sacar la gematria de gimel nun. Entonces nosotros conocemos que la letra nun vale 50 y la letra gimel vale 3, ¿cierto? Por lo tanto, la letra gen vale 53. ¿Qué palabra hebrea tiene la misma raíz o tiene las mismas letras? Curiosamente, cuando nosotros escribimos, vamos a escribir por aquí, jardín, ¿no? Sería jardín del Edén. Jardín del Edén se escribe, vamos a poner un poquito más grande, vamos a escribir en hebreo, ¿sí? Se escribe como, hacerle así, se escribe como Gan Eden, Jardín del Edén, con la letra Gimel, Gimel Nun, que es Gen o Gen, porque de todas maneras es una G que se debe pronunciar suave, ¿no? Entonces, el Jardín del Edén se escribe Gan Eden. Entonces, en hebreo esto suena como Gan, vamos a ponerle en español, esto suena como Gan Eden. Vamos a hacerle un poquito más ahí. Gan Eden. Que tiene las mismas letras. Es decir, en hebreo, en realidad, en la forma en que está escrita en la Torah, no existen vocales. No existen vocales y por lo tanto solo las consonantes. Luego se pueden añadir las vocales y al añadir las vocales se pueden poner aquí como gan o como gen, o como gen, ¿cierto? El hebreo, nosotros sabemos que es un lenguaje llamado el lenguaje de tartamudos, porque no tiene vocales. Y es así como fue escrita la Biblia, particularmente la Torá. Entonces, Gan Eden, por lo tanto, el Edén tiene similitud, tiene un valor igual a Gen, de Génesis, del principio. Entonces, cuando hablamos del Génesis, estamos hablando de genética. La genética de el origen nuestro. ¿De dónde salimos nosotros? Nuestros genes, ¿de dónde vienen? ¿Cierto? Entonces, para poder analizar todo esto, vamos a entender un poquito cómo está estructurada la Torá, el lenguaje hebreo, para que sobre esa estructura se pueda explicar todo lo que está desarrollado allí como una historia.
Entonces, nosotros conocemos que el lenguaje hebreo está formado por 22 letras. 22 letras fundamentales, ¿cierto? Estas 22 letras, ¿a qué corresponden? Desde el punto de vista del origen de nuestras células, el origen de primero sería el origen de las moléculas que dan origen a las células. Entonces, los elementos fundamentales en la naturaleza se estructuran o están fundamentados en 4 elementos básicos. Primero, sí, los 4 primeros elementos que conforman ciertas moléculas que son las fundamentales para la vida. Corresponden a el carbono, vamos a poner por aquí, el carbono, cuyo símbolo es C, el carbono, y el hidrógeno, cuyo símbolo es H, el oxígeno, cuyo símbolo es O, y el nitrógeno, cuyo símbolo es N. A estos se les conoce como las cadenas Chon. Chon, porque fundamentados en el carbono es el elemento fundamental de toda la vida. Es decir, ustedes ven que todo organismo vivo que sufre una combustión, que se quema, todo organismo vivo se reduce a carbono. Por eso es que en todo organismo vivo, árboles, animales, etcétera, cuando han sufrido un incendio, cuando se han quemado, finalmente quedan negros, ¿no? Porque el color del carbono en ese estado, después de la combustión, es negro. Entonces, las cadenas de moléculas que están fundamentadas en el carbón son las fundamentales para la vida. Entonces, ¿cómo se van creando estas cadenas? Se van creando con uniones de hidrógeno, de oxígeno y de nitrógeno. Ahora, nosotros podemos mirar, vamos a revisar la tabla periódica de los elementos. Entonces, en la tabla periódica de los elementos, aquí vamos a compartir. En la tabla periódica de los elementos, tenemos que buscar los números atómicos de estos elementos que estamos encontrando. Entonces, ¿cómo encontramos los números atómicos? Aquí está el ejemplo con el hidrógeno, ¿no? El primer elemento de la tabla periódica. El H corresponde al símbolo de este elemento. El número atómico está a la izquierda. Ustedes pueden fijarse aquí que dice atómico, ¿no? Y el número atómico del hidrógeno es 1. Revisamos con este ejemplo. El número atómico del hidrógeno aquí es 1. Una cosa es el número atómico, otra cosa es el peso atómico, otra cosa es la valencia. Entonces, vamos a utilizar el número atómico del hidrógeno. En este caso, 1. El
elemento fundamental de la naturaleza es el carbono. Entonces, el carbono, el número atómico es 6. Otro elemento es el oxígeno. El oxígeno, el número atómico es 8. El número atómico es 8. Y el nitrógeno, el número atómico es 7. ¿Sí? Tomamos por ahora estos 4 valores de los números atómicos de los 4 elementos fundamentales y los vamos entonces a ir colocando aquí. El número atómico del carbono es 8. ¿Bien? El número atómico de el nitrógeno es, del hidrógeno es 1. El número atómico del, estoy equivocado aquí. El número atómico del carbono es 6. ¿Sí? Esto habíamos visto en la tabla periódica. El número atómico del carbono es 6. El número atómico del hidrógeno es 1. El número atómico del oxígeno es 8. Y el número atómico del nitrógeno es 7. ¿Cuánto suman estos 4 elementos, los números atómicos de estos 4 elementos que forman las primeras cadenas de moléculas fundamentales para la vida? Esto suma 22. Entonces, hay una equivalencia muy hermosa entre la naturaleza y las 22 letras hebreas. Con los 22 que equivale al número de la cadena Chon de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, vamos a formar todo lo que existe. En la misma forma que en hebreo, con las 22 letras vamos a escribir todo lo que existe. Entonces, hay una equivalencia muy hermosa entre las 22 letras y las cadenas moleculares básicas para la vida. Luego, hace no muchos años, alguien descubre que hay que añadir 2 elementos fundamentales para crear las proteínas. Las proteínas de nuestras moléculas, que ya son el elemento fundamental para la creación del ADN. El ADN necesita proteínas y está formado básicamente por unas cadenas muy complejas de proteínas. Las proteínas, además de estos 4 elementos, hay que añadirles otros 2 elementos más, que son el fósforo y el azufre. Entonces vamos a poner aquí el fósforo, cuyo símbolo químico es P, y el fósforo, dijimos fósforo y azufre, ¿sí? Fósforo y azufre. Fósforo y azufre cuyo símbolo es S. Bien, ahora, ¿cuáles son los números atómicos del fósforo y del azufre? Entonces vamos a la tabla periódica. Nuevamente vamos a la tabla periódica de los elementos. ¿Sí? Y vamos a encontrar que el fósforo
tiene un número químico, un número atómico de 15. Y el azufre, un número atómico de 16. ¿Sí? El azufre que era de símbolo S. Entonces volvemos para poner los números que corresponden a el fósforo y el azufre. Entonces vamos a poner ahora, vamos a poner el fósforo, que era 15, y el azufre 16. Si sumamos 16 y 15, 31, más los 22, ahora las moléculas fundamentales para la creación del ADN tienen un número atómico de 53. 53, ahora recordemos, 53 equivale a la palabra gan, o gen, de genes, de genética. Entonces, tenemos una correspondencia muy hermosa entre las proteínas, los elementos fundamentales para la creación de del ADN, que son las proteínas, se corresponden con la palabra gen, que corresponde también a la palabra Edén. Vimos en la clase anterior que el jardín del Edén está ¿en dónde? El jardín del Edén está en mi propia interioridad. El jardín del Edén es la estructura fundamental para construir mi identidad, para construir al ser humano. Por eso el libro del Génesis, que si bien no es el nombre correcto en la forma hebrea, en la forma que conocemos en español, sí tiene una relación, una estrecha relación con el significado de la palabra Génesis, de lo que significa Génesis. Entonces, nuestros orígenes, la genética de donde provenimos, ¿sí?, está expresado en el libro de Génesis, lo que estábamos mirando al inicio de la clase. El verso dice que con el sudor de tu frente trabajarás la tierra. ¿Sí? Veamos exactamente el verso, ¿cómo dice? ¿Sí? Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Entonces, ¿cómo fuimos tomados? En la forma literal, nuestro cuerpo sí es tomado de la tierra. Y al ser tomado de la tierra, cuando termine nuestra vida, nos convertiremos en polvo nuevamente, pero hay una cosa curiosa que tenemos que notar y vamos a dejarle aquí subrayado, que tenemos que convertirnos en polvo. ¿Qué significa polvo? Que nos desintegramos. Y nos desintegramos. La tierra, el polvo, es la parte más fina de la tierra. Entonces, ahora, sin embargo, este mismo verso tenemos que tratarlo de una manera un poco más minuciosa para poder entender a qué se refiere. Cuando vemos que el hombre fue formado, dice que el Creador tomó de la tierra para formarle al ser humano. Cuando revisamos el texto, esto vamos a hacerle un poco más detallado quizás, ¿no? Regresemos al capítulo 2 hasta cuando aparecen los términos para nuestra referencia. Entonces, si decimos, así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes, hasta aquí,
Si nosotros revisamos el texto, habla de los cielos, ya conocemos Shamaim, y la tierra. Cuando habla de la tierra, habla o está escrito con la palabra Eretz. Esto es fundamental para nosotros entender correctamente la escritura. Aquí está traducido la tierra desde la palabra Eretz. Seguimos hasta más abajo, hasta cuando el creador comienza con la creación del hombre y la mujer, como está puesto en el título. Dice, estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados el día que el Señor hizo Dios, la tierra y los cielos. Entonces, comencemos un poquito a revisar el texto en lo que tiene que ver con la palabra tierra. Si nosotros revisamos el verso 4, ¿sí? Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Es la palabra Eretz, cuando fueron creados, Bará, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Sigue siendo Eretz, ¿no? Y toda planta del campo antes de que fuese la tierra, Eretz, y toda hierba del campo antes de que naciese, porque aún no había Jehová Dios hecho llover sobre la tierra, Eretz, ni había hombre para que labrase debería seguir siendo Eretz, pero no es Eretz, dice Adamá. Cuando ya aparece el hombre, el ser humano, se refiere a la creación del ser humano. El ser humano ya no es creado de Eretz, de donde es creado todo el resto de la creación. Es creado los minerales, las plantas, los animales. Ya fueron creados hasta aquí. Pero ahora hay un relato de la creación del ser humano. Entonces dice, porque no había Jehová Dios hecho llover sobre la tierra Eretz, ni había hombre, Adán, para que labrase la tierra, pero es Adamá. Entonces, el hombre fue creado en realidad de una tierra, pero es una tierra diferente. La tierra utilizada para crear al hombre es Adamá, como vamos a ver enseguida. Dice, más subía de la Eretz un vapor que regaba toda la faz de la Adamá. Entonces, hay un vapor que sube desde una tierra abajo a regar una tierra que está más arriba. Y entonces, ahora dice, formó pues Jehová Dios al hombre Adán del polvo de Adamá. Esto es fundamental. Entonces, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de Adamá. Nosotros, los seres humanos, cuando la escritura habla de la formación nuestra, está hablando de la formación espiritual. Adamá, y alentó en su nariz soplo de vida y fue el hombre un alma viviente. Bien, entonces vamos a tomar el verso nuevamente, este verso con las palabras adecuadas para poderle analizar. Veamos. Vamos a ponerle aquí. Es importante que nosotros hagamos esta diferencia y este análisis de tal manera que podamos extraer mayor información del texto en la forma que está escrito. Entonces, Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro, el rostro es Af o Afig, como está escrito aquí. Yo le puse tal como está en la Torah, pero la palabra raíz es Af. ¿Sí? Con el sudor de tu rostro, Af, comerás el pan.
Aquí están subrayadas o están traducidas, mejor dicho, están utilizadas las palabras originales del texto hebreo, las palabras que nosotros ya conocemos. Comerás el pan, que es lejem, ¿sí? Lejem, hasta que vuelvas a la tierra. Esta es la tierra que nos interesa, Adama. La tierra Adama, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo, afar, eres y al polvo volverás. Hay una hermosa relación también entre el rostro que tiene estas dos letras af y afar. ¿Sí? Afar, que es el polvo. Entonces, la misma raíz de nuestro rostro es también el polvo. ¿Por qué hay esta relación? Porque aquí en el sentido de la escritura que nos dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan, significa que nuestro trabajo tiene que ser también poco a poco. El polvo es la partícula más chiquita de la tierra. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer también? El sudor de nuestro rostro es también una cosa pequeñita que tenemos que hacer ese trabajo cada vez. Un granito, un polvo chiquito a la vez, ¿sí? Que tenemos que trabajar. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan, lejem, hasta que vuelvas a la Adamá. ¿Sí? ¿De dónde venimos? Entonces, aquí hay una diferencia que tiene que ser respondida. La diferencia respecto de la forma en que solíamos interpretar este texto de que nuestro cuerpo proviene del polvo de la tierra. ¿Sí? Pero en realidad este relato se refiere a nuestra esencia espiritual. La esencia espiritual del ser humano proviene de arriba. Vuelvo a repetir, la esencia del ser humano proviene de arriba. Adamá, por eso habíamos leído en la escritura que dice que de la tierra, Eretz, salía un vapor que subía hasta regar la tierra, Adamá. Entonces, para lograr entender todo esto, vamos a dibujar también la estructura de nuestra alma. Entonces, vamos a hacer en la forma en que en la interioridad de la escritura está refiriéndose a nuestra estructura espiritual. Entonces, básicamente nosotros tenemos una cabeza, ¿sí? Y en la cabeza, ahora vamos a ir incluyendo dos aspectos fundamentales en la cabeza, que son, aquí veamos, algo en la derecha y algo en la izquierda. Entonces, en la derecha conocemos en la estructura Jochma, que corresponde a la sabiduría. ¿Sí? Jochma, que es la sabiduría. En la izquierda tenemos a Binah, que corresponde al entendimiento. Binah, que es el entendimiento. Son o forman parte de nuestra estructura intelectual, nuestra intelectualidad. Vamos a la estructura inferior. Entonces, esta estructura inferior
poner de otro color. A ver. Vamos a ponerle así. Nuestra estructura inferior. ¿Sí? En nuestra estructura inferior, ya le hacemos un poquito más grande. A ver. En nuestra estructura inferior tenemos lo que corresponden a nuestras facultades emocionales. Facultades emocionales. ¿Bien? Vamos inclusive a hacerle un poquito más si le ponemos por acá. Las facultades emocionales. Y vamos a crear una parte inferior más. Y le vamos a poner de esta forma. Y algo así, que serían como nuestros pies. ¿Bien? Y esta es nuestras acciones. Vamos a poner simplemente como acciones. Bien. Hemos hablado, hemos dicho, vamos a poner una gran referencia, que a todo esto se le conoce como tierra. A nuestras facultades emocionales y a nuestras acciones. Por lo tanto, ¿qué son los cielos? Los cielos están aquí. Los cielos son las facultades intelectuales del ser humano. ¿Por qué los cielos? Los cielos están arriba. La tierra está abajo. Cuando la escritura dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es así como debemos aprender a interpretar la escritura. Nuevamente, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por eso, los judíos, cuando cantan y repiten este verso, porque recuerden que este es un poema y los poemas se cantan, cuando cantan estos versos, hay una canción de unos niños que dicen Bereshit bara Elohim et hashamayim be'et haaretz. Et hashamayim be'et haaretz. Hashamayim, que son los cielos. Entonces vamos a escribir aquí. Hashamayim. ¿Sí? Y estos son las haaretz. Que corresponde a lo que nosotros estábamos leyendo también de la creación del mundo. Entonces, si bien puede parecer un poco complicado entender que esto es Aretz o Eretz, ¿sí? ¿Dónde está la Aretz de donde nosotros provenimos? ¿No? En realidad no son Aretz, sino la Adamá. Entonces, Adamá está aquí. Adamá, ¿de dónde provenimos? Vamos a explicar un poquito luego esto. La Adamá, que es la tierra que está en los cielos. Nosotros, esta tierra Aretz fue formada de este Adamá que está arriba. Todo inicia en los cielos. Todo inicia en la espiritualidad. Todo inicia de arriba. Lo de abajo es el resultado de todo lo que está arriba. Cuando hablamos de la creación, dice Bereshit bara Elohim. Es decir, en el principio creó Dios. Entonces vamos a poner aquí la palabra creó. La palabra creó, que es bara,
significa también sanar. Por lo tanto, cuando decimos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, el sentido de esa escritura es, desde el principio sana Dios los cielos y la tierra. Acuérdense, como hemos dicho, que siempre en este espacio el tiempo en la Torah no existe. Si el tiempo en la Torah no existe, este verbo que está en forma de un pasado de creó, no implica un tiempo pasado, sino por el contrario, es también una forma continua. Desde el principio el Creador está creando los cielos y la tierra, pero también desde el principio el Dios está sanando los cielos y la tierra. ¿Cuáles son los cielos y la tierra que está sanando? Aquí, nuestra interioridad. El resultado de nuestra creación. Nosotros somos esencia del Creador. Somos la esencia del Creador, por lo tanto creamos. Siempre estamos creando. Nuestras facultades intelectuales entran a trabajar la tierra y están creando. Lamentablemente, nuestra creación a veces es una creación destructiva. Es decir, un antónimo de la creación, que es una destrucción. Estamos autodestruyéndonos a nosotros mismos. Estamos edificando cosas malas. Y el edificar cosas malas nos produce lo contrario de sanidad. Lo contrario de sanidad es la enfermedad. Lo contrario de la sanidad es la enfermedad. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros estamos construyendo desde nuestro desorden, desde nuestras facultades intelectuales y de nuestras facultades emocionales desordenadas, con nuestros malos pensamientos, con nuestros impulsos equivocados, ¿qué es lo que estamos produciendo? Estamos produciendo enfermedad, que finalmente nos va a llevar a la muerte. Pero el propósito del Creador es que nosotros creemos en el sentido de sanar. Es decir, con nuestras propias facultades intelectuales, tenemos que rectificar nuestras facultades emocionales, porque el caos que impera aquí impera el caos. ¿Sí? ¿Por qué impera el caos? Inicialmente, cuando no conocemos, cuando no sabemos, cuando recién estamos aprendiendo, nuestras facultades emocionales están desordenadas. Al estar desordenadas, toman control de mis facultades intelectuales. Y este caos se realimenta y seguimos produciendo cosas equivocadas aquí. Entonces, nosotros cuando creamos con las facultades desordenadas, tomamos control de las facultades intelectuales, y esas facultades intelectuales lo que están produciendo aquí son más caos y están produciendo enfermedad. ¿Sí? Con nuestro caos estamos produciendo enfermedad. ¿Qué es el caos? El caos son todos nuestros traumas, todos nuestros miedos, nuestras angustias, todos esos problemas que venimos arrastrando de generación en generación. Nosotros somos el producto de lo que nuestros tatarabuelos, nuestros abuelos, bisabuelos y nuestros padres y todos los que nos rodean nos metieron en la cabeza. Tantos miedos, tantas angustias a través de muchos pensamientos equivocados
de cultura equivocada que nos van minando nuestra interioridad. Por ejemplo, uno de los signos aparentemente más hermosos de una cultura es la música. Pero nosotros, con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia inteligencia, hemos creado hermosísimos poemas. Uno de esos poemas se titula Con el alma en los labios. Y este poema finalmente termina, dice, dejar mi palpitante corazón que te adora, en una forma trágica. Y de hecho, el poeta que escribió este verso en guayaquileño, cuando escribió este poema hermosísimo que fue traducido, fue interpretado y fue puesto música y corresponde a uno de los mejores pasillos ecuatorianos, El alma en los labios, es un pasillo que nosotros le conocemos como pasillo cortavenas. La gran parte de los pasillos, los albazos y mucha de la música ecuatoriana y también gran parte de toda la música romántica que nosotros escuchamos utiliza inadecuadamente nuestras emociones. Como decía, en el caso del pasillo con el alma en los labios, de una forma muy fácil, pero subliminal, nos está impregnando en nuestra cabeza, en nuestro pensamiento, ese aparente romanticismo. El romanticismo que finalmente nos lleva a la muerte. Hay un personaje que visitó hace muchos años atrás, hace como unos 4 siglos o algo así, visitó nuestras tierras. Era un geógrafo que vino en una misión geodésica para medir un arco de meridiano terrestre. Y este personaje, después de recorrer el Ecuador, él subió al Chimborazo, hizo algunas investigaciones aquí. Este personaje escribe en sus memorias y dice, los ecuatorianos son personas muy especiales porque tienen una música cuya letra es demasiado triste y con esta música bailan y se alegran. Entonces, nosotros podemos crear con nuestras facultades intelectuales, pero enlazados a nuestras facultades emocionales caóticas. Y entonces creamos el famoso romanticismo. El romanticismo heredado de varias culturas, básicamente es una visión del amor algo trágica. Y esto, sin lugar a dudas, y se impregna en nuestra forma de pensar de una forma muy sutil, de tal manera que pensamos, obviamente, nos alegramos y decimos que hermosísima música, pero esta hermosísima música está minando nuestra interioridad. ¿Por qué? Porque asumimos como normal el hecho de que tenemos que finalmente morir de amor. Y así podemos citar muchos ejemplos de música romántica que lo que habla es justamente de nuestro caos, de cómo el amor está o se deja llevar por estos sentimientos caóticos. El amor, como nosotros conocemos, debe ser más bien una expresión de nuestras facultades intelectuales. ¿Por qué? Porque el amor más bien debe ser un compromiso para crear cosas buenas, para entregar, para dar. Pero normalmente nosotros asumimos el amor como algo relacionado con el deseo.
Y si nuestros deseos están desordenados y están vacíos, naturalmente que estamos concibiendo al amor de una forma equivocada. Entonces, estamos creando enfermedad con nuestras facultades emocionales caóticas. Ahora, ¿de dónde viene este caos? El caos viene de una estructura relacionada con nuestra evolución, la evolución de nuestra alma, la evolución que también está relacionada, estrechamente relacionada con la evolución del ser humano. Esta evolución, vamos a escribirla aquí de una forma, vamos a escribir aquí, entonces, a estas acciones se le conoce como el mundo de, en hebreo, de Asiá. Asiá. Vamos a hacerle un poquito más chiquito. ¿Sí? El mundo de Asiá, que son nuestras acciones. Curiosamente, como vimos en alguna clase, por una inadecuada interpretación, una inadecuada traducción del Apocalipsis, se traducen a las 7 iglesias, dice el texto, que están en Asia. A las 7 iglesias que están en Asia. Cuando en realidad el texto hebreo está relacionando a las 7 congregaciones que corresponden al mundo de la acción. En hebreo, Asiá, que corresponde a la parte más inferior de nuestra estructura del alma. Entonces, las primeras congregaciones que aparecen aparentemente en el Apocalipsis está hablando del mundo de la acción. No está hablando de las 7 iglesias que están localizadas en Asia, porque de hecho, si nosotros vemos en la descripción de las 7 iglesias, estas 7 iglesias estaban todas casi alrededor de lo que es hoy Turquía, lo que se conoce como Asia Menor. Asia es un continente muy grande. Asia llega a la India, a la China, a Rusia, y ninguna de las iglesias estuvieron allí, de las iglesias que habla el Apocalipsis. Entonces, en realidad, es una interpretación adecuada de los versos en el Apocalipsis, porque tiene que ser interpretada a la luz de las estructuras del pensamiento hebreo. Ahora, ¿cuál es el siguiente? Perdón, antes de eso, esto corresponde a lo que nosotros en hebreo conocemos como nefesh y corresponde a nuestra alma, a la alma mineral. El alma mineral. ¿Sí? Luego, estamos haciendo un paralelismo con, de cierta forma, la evolución de las especies sobre la Tierra. Entonces, el alma aparece como un alma mineral. Acuérdense cuando Yeshua le dice a Pedro, dice, porque tú eres piedra. ¿Sí? Está hablando de la estructura del alma del ser humano en donde inicia como un alma mineral. Luego tenemos nuestras emociones. Aparecen nuestras emociones y aparece esto es, en estos términos sería Ruach. ¿Cuál es el equivalente a Sia? Sería Yetzirah, perdón. Entonces aquí, el correspondiente a Sia es Yetzirah. Yetzirah. Y el correspondiente a Nefesh, aquí sería el alma Ruach. ¿Sí? Desde el punto de vista hebreo,
el alma ruaj, ya es un alma animal. Estas son, si bien son equivalencias, ¿bien? También son reflejos de una realidad evolutiva. Cómo va evolucionando nuestra alma, que es tal vez probablemente también la misma forma que evolucionó el aspecto físico del ser humano. Entonces, el alma, el mundo de Asiya es el mundo más bajo. Luego el mundo de Yetzirah, que corresponde a nuestras emociones, aparece el mundo emocional. Y esto de alguna forma le llamamos alma animal y en hebreo ruaj. El ruaj es toda esta este gran círculo interno. Como hemos hablado de que el alma Yetzirah, ruaj, corresponde al alma o a las facultades emocionales. Luego, vamos a la parte intelectual. En la parte intelectual, el mundo de Binah, ya de por sí un mundo desde el aspecto de la cultura hebrea, que se le conoce como Beriyah, y está relacionado con Binah. Entonces, esto se le conoce como Beriyah, ¿sí? Que es ya el mundo del intelecto, el mundo de, además de la Neshama en hebreo, ¿no? Vamos a poner la parte hebrea, esto es Neshama. ¿Sí? Beria es el mundo y el estado del alma es Neshama. ¿Qué significa Neshama? Neshama ya es el intelecto, es ya la parte humana, el alma humana. Entonces estamos hablando aquí que primero inicia un alma al estilo mineral, luego evoluciona el alma a un alma animal y cuando ya aparece el intelecto, ya aparece Binah, estamos en el alma humana. Entonces vamos a poner aquí el alma humana. ¿Bien? El alma humana, que corresponde a Binah. En cierta forma, si parece que estamos al mismo nivel, porque Jochma y Binah siempre están juntos, en la derecha, Jochma es, de alguna forma, está más arriba de Binah. Jochma corresponde al mundo de Hayah. Perdón, al mundo de Atzilut. En hebreo vamos a poner aquí Atzilut. Y que el alma correspondiente, el nivel del alma es Hayah. Hayah. Entonces, estamos hablando en mundos. Los mundos son Asiya, Yetzirah, Beria, Atzilut. Y finalmente, arriba de todo, estaría el creador, el Ein Sof. Es decir, son 5 mundos. Pero por ahora, en nuestra realidad aquí, nos vamos a ver como 4. Y la evolución del alma, los diferentes niveles que el alma atraviesa en nuestro recorrido, es desde un alma mineral, un alma muerta, un alma que no se mueve. ¿Bien? El nefesh. Luego viene ruach, que es el alma animal que corresponde ya a nuestras emociones. El alma animal es un alma que se mueve. Ya se mueve. De hecho, emocionales significa que viene de, en inglés, emotion, que es moverse. Entonces, ya hay un movimiento, aunque hay un movimiento caótico. Nuestras emociones primitivas que corresponden a un equivalente animal están relacionadas con nuestras formas primitivas de sentir, nuestras formas primitivas de reaccionar.
Esto sin duda es fundamental porque nos ha servido para la subsistencia en el mundo en general. Pero cuando aparece ya el alma neshama, el intelecto, comenzamos a ser seres humanos. Cuando nosotros utilizamos el entendimiento, el intelecto, ya podemos dominar nuestras emociones. Cuando dominamos nuestras emociones y nuestras acciones, entonces estamos ya utilizando nuestras facultades intelectuales. Eso es el ser humano. El ser humano, cuando utiliza sus facultades intelectuales, está en un estado de rey. Las facultades intelectuales que corresponden al alma neshama y más aún el alma hayá, que es un alma más elevada, que está en Atzilut. ¿Por qué? Porque ya tiene sabiduría. Entonces, nuestro crecimiento va desde abajo hacia arriba. Entonces, cuando nosotros vimos que dice la escritura que fuimos, veamos, repasemos el texto. Vamos a ponerle nuevamente el texto. Aquí. 19. Perdón, 3:19, ¿no? 3. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. En lo que se conoce como la caída, lo que hace el ser humano es comenzar a tener conciencia de su propia interioridad. Al tener conciencia de su propia interioridad, eso es el comer del árbol, del fruto, del conocimiento del bien y del mal. Pero ese conocimiento es todavía caótico. Cuando el hombre cae del jardín del Edén, de una estructura equilibrada, entonces dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Es decir, nos expulsa el creador del jardín del Edén, de nuestra interioridad del equilibrio. Ahora estamos en desequilibrio y dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Entonces, fuimos tomados de la tierra. ¿Qué significa? Fuimos desarrollados, hemos evolucionado a partir de un alma animal o a partir del caos, a partir de la tierra. Entonces, ¿cómo se produjo este crecimiento, esta evolución? ¿Sí? Con nuestras facultades intelectuales, como dijimos, vamos construyendo o vamos organizando nuestro caos. Pero en este proceso no lo hemos hecho de una forma adecuada, hemos dejado dominar por el caos. Entonces, cuando termine nuestro trabajo, vamos a volver a la tierra de donde fuimos formados. Es decir, este intelecto acá arriba fue o está siendo formado siempre estrechamente relacionado con nuestras emociones. Entonces, cada acción que nosotros realizamos, acción de pensar, cuando pensamos, sentimos, y cuando sentimos, actuamos. Y cada acción generada por nuestra creación interna está construyendo algo en nuestro intelecto. Entonces, esto es un ciclo, es un ciclo. Con el sudor de nuestra frente tenemos que trabajar el caos poco a poco y al final, nosotros somos la construcción de todo esto que estamos organizando aquí. Lo que estamos organizando se manifiesta en nuestro pensamiento. Por eso dice la escritura que de lo que está guardado el corazón, habla la boca. Este es nuestro corazón. ¿Qué tenemos en el corazón? Si tenemos en el corazón caos, hablamos caos. ¿Y qué tenemos que hacer, por lo tanto? Cambiar nuestros pensamientos
para ir cambiando nuestro caos. Y cuando vamos cambiando ese caos que está aquí, se va a ir cambiando también y vamos a tener nuevos pensamientos. Entonces, somos el fruto de una evolución en nuestro estado del alma. Venimos de un alma animal, por eso dice, porque de ella fuiste tomado. Es decir, esta estructura creada acá arriba es fruto de una evolución de nuestra alma. Y por lo tanto, dice, del polvo eres y al polvo volverás. Es decir, todo lo que creamos aquí, de todas maneras, va a hacerse polvo. Es decir, estos genes que estamos creando aquí se van a disolver, se van a hacer las moléculas, las partículas más chiquitas, pero cada partícula que nosotros vamos creando aquí va a ser una buena o una nueva semilla para ir creando una nueva alma. Entonces, nosotros, nuestro aporte a la humanidad, la razón de nuestra existencia aquí en la tierra, es dar un aporte al Adán. Es decir, nosotros somos parte de un ser humano. El ser humano en general llamado humanidad. ¿Bien? Esta humanidad, este ser humano, está compuesto de muchísimas almas. En este momento ya somos como 8,000 millones de seres humanos. Pero al inicio, de acuerdo a la escritura, este Adán era una sola alma. Estaba en unidad, pero al caer del jardín del Edén, entonces al ser separado del jardín del Edén, estas almas se separaron. ¿Por qué? Porque existe egoísmo en nuestra interioridad. Entonces vamos a escribir aquí nuestro egoísmo, que proviene de nuestras facultades emocionales, que están en caos. Ahora, si es que comenzamos a ordenar el caos, se tiene que ir destruyendo el egoísmo. Y cuando se va destruyendo el egoísmo, estamos construyendo nuevamente el alma rota, que es el alma llamada humanidad. Por lo tanto, nuestro aporte en la vida es pensar que cada acción que estamos haciendo aquí va a ser un aporte para esta humanidad. Cuando terminen nuestras acciones aquí, estas acciones que no sean simplemente acciones que se echan al viento, sino que cada una de estas acciones aporten para el bien de la humanidad. Porque allí, en esta única alma, tenemos que unificarnos con el Creador. Por eso la escritura, toda la escritura está hablando de que en aquel día Él será uno y uno su nombre. Si el Creador va a ser uno, Él también va a ser uno con nosotros. Y todos seremos uno. Entonces, ¿de dónde provienen nuestras enfermedades? Provienen de un aspecto caótico en nuestra interioridad. ¿Qué es el caos? Ignorancia. ¿Qué es el caos? Traumas. ¿Qué es el caos? Restricciones. Malos pensamientos. Todos estos heredados de generaciones anteriores. Pero si nosotros transformamos todos estos pensamientos, este es nuestro trabajo, transformar todo lo que nos han dado. ¿Para qué? Para producir algo bueno. Entonces, nosotros tenemos herramientas para transformar todo esto. ¿Cuáles son nuestras herramientas? Nuestras herramientas son aquí. Tenemos simbólicamente las 22 letras con las que tenemos que trabajar nuestra interioridad. ¿Para qué sirven las letras? Las letras sirven para formar
palabras. Y las palabras unidas sirven para formar oraciones, frases, ¿bien? Frases y por último textos, ideas, grandes ideas. Entonces, nuestro trabajo para lograr nuestra transformación, la más grande herramienta que nosotros tenemos en nuestras manos son las 22 letras que están estrechamente enlazadas con el jardín del Edén, ¿no? Estas 22 letras, con estas 22 letras las comenzamos a estructurar y con estas 22 letras formamos el jardín, que es el Edén. El Edén, recuerden, el Edén tiene una gematria de 53 y que corresponde a la creación de nuestro propio ADN. Entonces, las proteínas son las proteínas que son la base de nuestro ADN. Entonces, con las 22 letras tenemos que construir nuestro jardín. Y con ese jardín estamos construyendo nuestras proteínas que van a cambiar el ADN de cómo está formada nuestra interioridad. Ese ADN será traspasado, será enviado hacia nuestras siguientes generaciones como un aporte a la humanidad. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué tenemos a la mano en nuestra, como una herramienta importante en nuestras manos? Tenemos la palabra y más que nada la palabra escrita. Cuando escribimos estamos creando, estamos haciendo un proceso creativo, pero el proceso creativo en realidad es un proceso de sanación. Cuando escribimos, ¿cómo escribimos? Utilizando letras. Y esas letras forman palabras y esas palabras forman oraciones, ideas. Pero esto que estamos utilizando, estas 22 letras, al conocer en este caso la estructura hebrea con que fue construida la Torá, es una herramienta fundamental de sanación. La escritura es la herramienta con la que nosotros podemos sanar nuestra interioridad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, creamos. Pero una forma de hablar es también escribir. ¿Por qué? Cuando hablamos, escuchamos. Y lo que escuchamos vuelve a ingresar en nuestra mente. Porque lo estamos escuchando. Y así nos afinamos. Pero cuando escribimos estamos utilizando además la vista. Y estamos utilizando además nuestro tacto, nuestra piel. Y por lo tanto estamos saboreando también lo que estamos hablando de una forma escrita. Y ese proceso de escritura va a sanar poco a poco, a ordenar nuestro caos interno. Este caos que es el origen de nuestras enfermedades. Y cómo transformamos estas enfermedades en salud. Cuando ordenamos el caos, comenzamos a sanarnos. Por eso la Torá dice, desde el principio, el Creador está sanando los cielos y la tierra. Entonces, en nuestro jardín, que en nuestro jardín le aprovechemos con más y más trabajo. El trabajo con el sudor de nuestra frente. ¿Qué significa el sudor de la frente? Con nuestro entendimiento, con nuestra sabiduría, con nuestro intelecto. Tenemos que trabajar nuestras emociones, nuestras facultades emocionales para ordenarlas y hacer que esta perla preciosa que está en bruto aquí finalmente sea pulida. A eso se le conoce como cultura. Cultivar la tierra es hacernos cultos. Hacernos cultos es empezar a pulir nuestra interioridad
nuestras emociones, cada una de nuestras facultades emocionales que tienen que estar enlazadas a cada cosa que aprendemos. Cuando aprendemos algo, tenemos que enlazar a una de nuestras emociones porque estas nos van a ayudar a construir un mejor conocimiento. Y el conocimiento es la piedra fundamental para la redención. Por eso, cuando el mismo Yeshua decía, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, conocer. El conocernos a nosotros mismos produce este cambio en nuestra interioridad, este reordenamiento en nuestras emociones para que nosotros podamos sanar nuestra propia interioridad.